Bigarren puntua da batzordeak eskatutako agerraldia. Informazioa emateko Aguraingo Aldanondo gaztandegiaren kiskalketak abeltzaintza sektorearentzat dituen ondorioez eta ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailak egoera horren aurrean egindakoez. Talde proposatzailea da Euskal Talde Popularra, beraz López de Ocariz andreari emango diogu hitza. Sí. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera y viceconsejero, por atender esta solicitud de comparecencia. Este verano, el 13 de agosto, la planta de la quesería Aldanondo que tiene en el polígono industrial de Lituchipi, en Salvatierra, quedó completamente destruida como consecuencia de un incendio. Parece ser que el incendio se originó en la zona del almacén de la planta, donde se acumulaban plásticos, cartonajes y moldes de los quesos. Representantes de la Diputación Foral de Álava que visitaron el lugar del suceso explicaron que el daño es total y que, salvo una pequeña parte de oficinas, el resto, maquinaria, área de fabricación, almacenamiento, está todo destrozado. Hay que decir que Aldanondo es una empresa transformadora, tractora del sector primario y importante para la zona también, por lo que conlleva la generación de empleo. Y, siempre hemos reclamado desde el Partido Popular la necesidad de dotar a Álava principalmente de empresas transformadoras, y esta es una que estaba situada en la llanada, de las pocas que tenemos, ¿no? Es importante tener empresas transformadoras, cerrar el ciclo de la producción, de la venta, desde la producción a la venta en nuestro entorno, poder aportar valor añadido a nuestros productos. No quedarnos con la parte más compleja, que es la producción, donde se concentran un alto grado de exigencias normativas que encarecen el producto, sino poder llegar a transformar y sacar un producto local en todo su recorrido. Aldanondo, hasta donde los datos que yo tengo, recogía en torno al 10% de litros de leche de ovino de la denominación de origen Idiazábal, en torno a 200 pastores. Creo que este era algunos datos que yo tenía. No sé si en este momento los datos o porcentajes son diferentes. Sí que me gustaría saber qué datos tiene el departamento concretamente de lo que afecta en este momento en porcentaje de volumen de litros de la denominación y en número de productores. Desde el Grupo Popular creemos que esta es una muy mala noticia. Es malo para la empresa, es malo para el sector, es malo para los trabajadores y es malo para la llanada alavesa. Trabajadores que han entrado en un ERE, creemos que a partir del 1 de octubre, 27 trabajadores de plantilla, más en torno a unos 25 eventuales más o menos. Desde Diputación Foral de Álava ofrecieron en el lugar de los hechos ayuda a la compañía para ayudarles a superar esta situación. Y también nos gustaría saber si desde el Gobierno vasco también se han ofrecido para ayudarles. Y si es así, ¿cómo piensan ayudarles? ¿Cuál es la intención de la empresa ante esta planta? Si conocen, si han hablado con ellos, cómo están valorando esta situación, si piensan en que se puede recuperar o no la actividad. Esta planta tiene su historia. Esta planta se construyó entre los años 2006 y 2008, que es cuando inicia su actividad. Ayudas por casi 4 millones de euros en los años 2007, 2008 y 2010, además de préstamos reintegrables en 2006, 1 millón de euros, con un plazo de devolución en los años 2018, 2019 y 2020. En 2007, 2 millones de euros con plazos de devolución entre 2012 y 2018. En marzo de 2014, señora consejera, usted recordará que compareció en esta Cámara y nos dijo que habían devuelto 100.000 euros, lo que correspondía, y que a mí me gustaría saber cuál es el grado de evolución a día de hoy de los plazos establecidos, cuál es la situación con referencia a esas obligaciones que tenía la empresa con el Gobierno. Quiero recordar también que esta planta, cuando inicia su producción, pues coincide de manera casi paralela con una sanción por falsificación de etiquetas, sanción que era inicialmente de 800.000 euros, pero que al final, por no sabemos qué magia, se quedaron en 50.000 euros.
En 2014 coincidía también con la situación de impagos a los proveedores y usted, señora consejera, nos decía que esta empresa estaba en dificultades, que estaban trabajando para conseguir que reflote y funcione, que estaban trabajando para que no entrase en concurso de acreedores, darle viabilidad a través de nuevas inversiones, a través de nuevos inversores privados, que permitieran que esa industria continúe siendo viable y que continúe dando salida a la leche que producen los ganaderos de leche de ovino. Y, bueno, mi pregunta es, ¿cuál era la viabilidad de la empresa en este momento? ¿Cómo ha transitado esta empresa de marzo del 2014 a ahora? Si entraron inversores privados, si hubo inversiones, aportaciones, ayudas del Gobierno vasco para que esta empresa continuase con la actividad. En definitiva, ¿cuál era la realidad actual y la relación con el Departamento, con el Gobierno, con las obligaciones que tenía contraídas? Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, López de Ocariz Andrea, eta eskerrik asko ere hemen dugun Tapia sailburuari eta baita ere nekazaritza arantza eta elikagaien politikako sailburuorde den Oroz jaunari, eta beraz hitza dauka Tapia sailburuak. Eskerrik asko presidentea eta arratsaldeon guztioi. Bueno, saiatuko naiz lehendabiziko txanda honetan galdera guztiei erantzuten, uste badauzkatela erantzunak, baina bestela, bigarren txanda batean saiatuko naiz. Bueno, tal como decía la señora López de Ocariz, en la madrugada del 12 al 13 de agosto se produjo un incendio de grandes dimensiones en esta empresa, en el polígono industrial de Lituchipi en Agurain, y se calcinaron todas las instalaciones, tal como usted ha señalado. Siendo importante también, tal como ella misma, como usted misma comentaba, el tener empresas de transformación, puesto que tenemos que trabajar en toda la cadena de valor, desde la producción hasta pasando por la transformación, comercialización y consumo. Para eso, desde luego, empresas de estas características son realmente relevantes y, bueno, en ello continuamos. El Gobierno vasco ha estado, junto con la Diputación Foral de Álava, en permanente contacto con los propietarios de la empresa desde ese 13 de agosto, tratando de ver cuál iba a ser la solución, cuál iba a ser la decisión a adoptar por la empresa. Desde el principio hemos demostrado a ambas instituciones nuestra preocupación, por una parte por la pérdida o por la, en este momento, dañada empresa de transformación, que además de dañar esa transformación de leche en queso, además pone en peligro el empleo de 55 personas. Y, por tanto, ambas administraciones hemos mostrado nuestra total disposición a que esta empresa vuelva a poner en funcionamiento las instalaciones y le podamos ayudar a superar esta crisis. En cualquier caso, tal como decía, es la propia empresa la que tiene que adoptar esa decisión y, bueno, parece a día de hoy, tampoco podemos señalar nada más, que la empresa está dispuesta a retomar esa actividad, pero tenemos que tener en cuenta, bueno, pues toda la serie de circunstancias que tienen que pasar, que tienen que transcurrir en estos momentos de la mano, por ejemplo, de las compañías aseguradoras. Pero nuestra disposición y nuestra disposición a colaborar con todas las herramientas disponibles es total. Con relación a alguna otra pregunta que me hacía también en cuanto a la afección para el sector ganadero de Euskadi en estos momentos, le tengo que decir que el impacto ha sido muy limitado, puesto que, debido a que se habían adecuado las líneas de producción de la empresa Aldanondo, desde el año 2017 no se estaba produciendo nada, ni un solo kilo, ni se estaba transformando ni un solo litro de de leche ovina, de leche de oveja lacha, y por tanto no se estaba produciendo un solo kilo de denominación de origen Idiazabal. Desde ese punto de vista, por tanto, el impacto para nuestros ganaderos es muy, muy limitado a día de hoy. También señalar que, así como en otras ocasiones, cuando estuvimos hablando aquí en el año 2014, veíamos el futuro de la empresa realmente complicado y existían multitud de ganaderos que se veían afectados. En este momento, respecto a la situación de 2017, no ha tenido ninguna variación en su actividad, por tanto, no hay kilos producidos de denominación de origen Idiazabal y, por tanto, no se han visto afectados por este incidente. En cualquier caso, puesto que para nosotros
tanto lo que es la producción de queso de denominación de origen Idiazábal es importante, pero también los empleos que se puedan perder en esta empresa son realmente relevantes. Quiero insistir en que tenemos que buscar la fórmula de mejor colaboración con la empresa privada para que retomen su actividad en el plazo más breve de tiempo posible. También se les ha informado detalladamente de todas las líneas de ayuda a la que podrían optar como industria agroalimentaria ubicada en Euskadi en estos momentos. Señalar algunos datos más de la corporación, que procesa a día de hoy 22 millones de litros de leche, pudiendo llegar a los 57 millones de 3 procedencias diferentes, de leche de cabra, de leche de oveja y de leche de vaca. Cuenta con una capacidad para elaborar entre 4.000 y 6.000 toneladas de queso al año en su conjunto. A día de hoy, la empresa Aldanondo tiene concedida, como usted sin duda sabe, una ayuda del 30% sobre una inversión de 2,3 millones de euros a través del programa Lehiatu 2017, que aún no ha sido ejecutada y, dada la situación tras el incendio, tras este grave accidente, han solicitado una prórroga para su ejecución. Concretamente la han solicitado la pasada semana, por tanto aún no hemos respondido, pero al solicitar la prórroga también parece que hay un interés por continuar con la actividad. También recordará que en el año 2006 se produjo la entrada de una cooperativa de nombre Sayona, recordará, que se ha hecho con el 75% del capital de esta empresa, de la planta de Agurain, y en el momento de la entrada de esta cooperativa lo que se procedió es a realizar una refinanciación del conjunto del proyecto y, además, la empresa, con la entrada de esta cooperativa Sayona, procedió al pago de las deudas que tenía contraídas con todos y cada uno de los pastores que recordarán ustedes de los que estuvimos hablando en aquel momento y que se encontraban en una situación realmente precaria. En otros casos de incendios de la industria agraria y alimentaria, desde luego, para apoyar la reconstrucción de lo que es la empresa, se suele tener en cuenta en qué medida se apoya apoya la compañía de seguros la reconstrucción para, en función de lo que se apoya desde la compañía de seguros, descontarlo de lo que se podría presentar al programa Lehiatu, y el programa Lehiatu no subvencionaría esa parte. Por tanto, en estos momentos, claro, la compañía en Agurain necesita saber a qué importe va a hacer frente la compañía aseguradora para, a continuación, poder evaluar qué tipo de ayuda se le podría dar desde el programa Lehiatu. Además, desde el programa Lehiatu, que usted sabe que son ayudas a fondo perdido hasta el 40%, tenemos el programa Sendotu de préstamos con garantía de gobierno. Y señalar también que en el programa Lehiatu, de los 150 puntos que se conceden, 30 son por aspectos relacionados con el uso de producto local, que es lo que nos ocupa, y si se usa más de un 70% de materia prima procedente de explotaciones de la comunidad autónoma vasca, se le conceden los 30 puntos. Por tanto, sí tenemos en cuenta ese componente de producto local en la transformación y lo primamos de alguna forma sobre la utilización de otro tipo de materia prima. Además, la empresa Aldanondo tenía concedida otra ayuda, otro programa Ikerketa, que son préstamos de bajo interés, de los que aún todavía quedan por devolver 3,5 millones de euros. También hemos realizado una serie de trámites con el Departamento de Economía y Hacienda, de tal manera que se puedan reperiodificar los pagos de ese crédito para facilitar a la empresa la reconstrucción de la planta en Agurain. Hemos solicitado, además, por toda la información necesaria para proceder a ofrecer el máximo de ayudas y el máximo de colaboración, y señalar que, además, creo que usted también me solicitaba la leche de oveja que se estaba utilizando en estos momentos en la planta. En el 2017, señalar ya en el 2017 que el 100% de la leche de oveja que se estaba facilitando a la empresa de Agurain, nuestros pastores la han vendido a la empresa Dorrea de Nafarroa, puesto que desde Agurain no se estaba utilizando leche de oveja lacha para producir queso, sino únicamente leche de vaca. Por tanto, nuestros pastores no están afectados y están vendiendo desde el 2017 toda su producción a otra compañía.
A día de hoy tenemos 358 explotaciones, explotaciones que producen leche, 122 queserías y 4 empresas, una de las cuales sería esta. Y a lo largo de 2018 hemos producido hasta la actualidad, o se han producido hasta la actualidad 1.300.000 kilos frente a los 1.350.000 que se habían producido en todo el año 2017. Y señalar que también en el próximo año 2019 confiamos en que la empresa TGT de Carranza también haya entrado en funcionamiento y también demanda leche local, tanto de oveja como de vaca, que también permitirá a nuestros pastores diversificar las empresas a las que venden y que puedan tener continuidad en sus actividades. Desde ese punto de vista, por tanto, señalar por una parte para la empresa que ponemos a su disposición todas las actuaciones posibles, todas las herramientas que tenemos, facilitamos además la devolución de los préstamos dada la situación en la que se encuentran y que la afección para nuestros productores en este caso es mínima, puesto que tienen otros productores, otras empresas a las que vender y que además en el año 2019 pues esperamos que esa empresa en Carranza también esté en pleno funcionamiento. Y por nuestra parte, a día de hoy, esta es la situación en la que se encuentra la planta, la posibilidad de colaborar y, confiamos en que realmente se pueda volver a abrir esa planta y las 55 personas afectadas continúen teniendo su empleo en la misma. Eta gure aldetikan gauza asko gehiagorik ez esateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, tapia sailburua, López de Ocariz Andreak